de estar este día aquí. Este día yo quiero dedicar este mensaje a toda mujer que trabajando, esforzándose, luchando por ser parte de una sociedad injusta, sin equidad de género y en algunos aspectos misógina, sufre injusticias. La injusticia no solo del trato, de la calumnia, del prejuicio, sino injusticias hasta en situaciones de salarios, de créditos, de muchas cosas. Y yo quiero hoy dedicar este mensaje a todas ustedes porque hoy, día de la resurrección gloriosa de Cristo Jesús, no podemos sino recordar a la primer persona en el mundo a la que el Señor se presentó resucitado. Que nos perdone el apóstol San Pablo, pero le corregimos la página, porque en 1 Corintios 15 del 5 al 7, el apóstol San Pablo, un tanto desinformado, escribió esto por el año 55. Oigan, el Señor resucitó y se presentó primeramente a Pedro, luego a los demás apóstoles y luego a 500 personas. ¿Por qué el apóstol Pablo se equivocó? Bueno, realmente no se equivocó. Realmente él no conocía la historia. La historia era difícil de creer. Si el Señor Jesús resucitaba, ¿a quién se debía presentar primero? Pues cualquiera pensaría a Pedro. No solo por honrarlo, sino por darle instrucciones, ¿no? Después, ¿a quién? A sus apóstoles. Pero el Señor, que es justo, que es bueno, Él dijo no. Antes que Pedro, antes que Juan, que era el discípulo amado, dijo: hay alguien que lo merece más, que lo necesita más. Y esa mujer se llamó María Magdalena. Lo triste es que han pasado 2000 años y pocas personas en el mundo, pocos personajes bíblicos han sufrido tanta calumnia, tanta difamación, tanto espectáculo como María Magdalena. Déjenme contarles que María Magdalena ha sido objeto hasta de películas, de producciones millonarias, donde se exhibe como una mujerzuela, cuando ella nunca, la Biblia dice eso. Hay quienes la confunden incluso con la mujer que fue sorprendida en adulterio, que no es María Magdalena. Bueno, hay quienes hasta dicen que a lo mejor era la samaritana, pero eso sí es una burla, porque si era samaritana, ¿de dónde era aquella señorita? De Samaria. Y María Magdalena, ¿de dónde era si se llamaba Magdalena? De Magdala, exactamente. Ella era de Magdala, por eso se le llama Magdalena. Ahora ustedes dirán: bueno, pues yo sería ¿qué entonces, pastor? ¿La iscalense? Pues sí, en parte sí. Pero mira, te voy a explicar. En el pueblo judío, cuando se referían a una mujer, siempre la forma más educada era decir, por ejemplo, como dice la palabra, María, mujer de Cleofas. ¿Ven? Es como lo que todavía se usa aquí en México, que es señora de y el apellido del marido. Bienvenida señora de López, bienvenida señora de Juárez. ¿Ven? Eso es como todavía más o menos común. María Magdalena no tenía señora de, y como no tenían cómo llamarla, pues Magdalena.
¿Por qué era importante distinguirla? ¿Por qué era importante decir María la de Magdala, la Magdalena? Porque había muchas Marías. El nombre de María era el más popular en esos años para las niñas. Miriam en hebreo. Simplemente en la cruz del Calvario estaban 3 Marías: María Magdalena, María mujer de Cleofas y la bendita Madre del Señor, que también se llamaba María. ¿Ven? Entonces María Magdalena tuvo que ser llamada así porque no tenía esposo. Y eso para muchas mujeres es como sinónimo de oprobio, como sinónimo de menor condición, cuando por el contrario debería ser motivo de orgullo, de que viviendo la vida sola y luchando y enfrentando la vida sola, has ido adelante. ¿Por qué digo en el caso de María Magdalena que había ido adelante? Bueno, no lo digo yo, lo dice San Lucas capítulo 8. Anoten en sus hojas de mensaje San Lucas 8. Anoten así en sus hojas de mensaje San Lucas capítulo 8. Voy a leerlo para ustedes. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Quiénes eran los 12? ¿Los 12 qué? Apóstoles, muy bien. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, y vean la nota, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, ahí está, ¿ya ven? A ese señor Chuza, ¿cómo le gustaba el boliche? Pero bueno, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, ahora subraye, que le servían de sus bienes. María Magdalena, señalada, proscrita, víctima de oprobio hasta hoy, fue una mujer fiel que servía al Señor no con palabras dulces, no con el Señor te bendiga, no con mis mejores deseos, sino constante y sonante. ¿Cómo no? María Magdalena era una mujer que sostenía el reino de Dios con sus bienes. ¿Por qué lo subrayo? Porque si era una mujer sin marido y tenía bienes, ¿qué quiere decir? ¿Saben qué quiere decir? Que era una mujer trabajadora, valiente, que no se rendía, que no se intimidó en una sociedad más misógina que esta, una mujer que triunfó. Sin duda, María Magdalena era así. Ahora, los ojos del mundo han dicho: pastor, pero lo de los 7 demonios, ahí es donde empieza el juicio. ¿Sí? San Lucas tuvo mucho cuidado de decir cuántos demonios salieron de ella. Yo siempre que lo leo digo: pero ¿cómo hay gente así? Hasta lo estaban contando. 1, 2, 3. ¿Ven? Yo digo, ¿cómo es posible eso? Pero llega a pasar, ¿no? Llega a pasar que la gente está contando. Así como a veces te cuentan las tortillas. Cuando tú dices: ay, me comí como 4, yo te conté 7, ¿no? Así como hay quienes te cuentan las tortillas, hay quienes te cuentan faltas. No me refiero a faltas el domingo, porque si yo les contara las faltas de los domingos, Pati, no, estaba saludando. ¿Cómo están? Un gusto saludarlo. ¿Verdad? Bueno, pero a ella le contaron los demonios. No dije nada, chapita, no dije nada, porque ya estabas así lista. No, te estoy viendo acompañada. No quiero hacer mala fama.
Bueno, entonces, la verdad es que hay gente así y nos cuentan. Mejor llevan ellos cuenta que nosotros. Mejor ellos llevan cuenta. No, pero acuérdate, la primera vez que se pelearon, no, si ya van 4. Y tú, o sea, ¿sabes más de mi vida que yo? Bueno, pues así pasó con María Magdalena. Y todo por un delito, ser mujer. Nada más. La historia no ha perdonado que Jesús, habiendo resucitado, no se haya presentado al apóstol Pedro primero, luego a los otros apóstoles, como lo enumeró el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ustedes saben, no estuvo allí. El apóstol Pablo fue un siervo de Dios que se añadió después. Así que el apóstol Pablo no estuvo ese día. Cuando cerca del año 55 escribe su primera carta, en el capítulo 15, versículos 5 al 7 dice: el Señor resucitó y primero se presentó a Pedro. Bueno, le dice Cefas porque pues, así se llamaba. Se presentó a Pedro, se presentó a los demás apóstoles. Tuvo que venir el apóstol San Juan, muchos años después, a decir: no, no fue así. Yo lo vi. A la primera persona que se le presentó fue a María Magdalena. ¿Por qué? Porque Dios sí tiene gratitud. Y ella había sido bendición a la obra. Yo no entiendo por qué en algunas congregaciones puede darse limitación al ministerio, a la participación de la mujer. Lo entiendo, arguyendo textos bíblicos, los que nos convienen. Pero hay una injusticia que se comete ahí. Porque como pastor les digo, y pastor viejo, o sea, ya con muchos años, si alguien ha sostenido el ministerio de esta iglesia, son las mujeres. Hace muchos años no teníamos nada como iglesia, pero nada es nada, rentábamos hasta las sillas. Pastor no rentábamos, porque eso sí teníamos, No, es decir, no, hombre, que estaban tan pobres que hasta rentaban pastor. No. Pastor sí teníamos, pobre pero teníamos. Pero ni sillas, ni sonido, rentábamos el sonido. Y se acercaron a mí 2 mujeres preciosas. Una se llamó Sarita y se llamará siempre en mi corazón. La otra se llamó y se llamará siempre Oli. Por eso nuestra cafetería se llama Sarioli y así se llamará siempre. Porque ellas 2 se acercaron a mí y me dijeron: pastor, ¿por qué no empezamos a juntar para un terreno? No de esas veces que dice, estás viendo el temblor y no te hincas, Proverbios 148, 20. No, o sea, dices, estás viendo el temblor y no te hincas. ¿Cómo vamos a comprar un terreno? Quisiéramos comprar una bocina, un micrófono, todo lo rentábamos. Y entonces ellas, con su entusiasmo, me dijeron: vamos a hacerlo, pastor. Entonces las miré. Les dije: ¿qué vamos a hacer? ¿Vender comida? Sí. No se ve que dicen. Se ve que son de sandwichitos. La verdad, o sea, con mucho respeto, no se ve el estilo de un mole de olla. No se ve estilo. Se ve de sandwichitos, que no es el caso, hermana Leti. No es el caso. Con usted era broma nada más. Y nadie sabe, hermana Leti, era para que de esa manera, pues, como picar la cresta y que un día me dijera: a ver, pastor, ¿qué anda diciendo? ¿Que puro sandwichito? A ver, siéntese aquí a un mole verde o algo, ¿no? Pero en algunos casos, hermana Leti, sí, de veras. O sea, si acaso galletitas untadas con paté. Y entonces me dijeron: sí sabemos cocinar, pastor. Bueno, pues vamos a empezar. Y el primer domingo, por cierto, no cocinaron, vendieron unos sándwiches en una como bandejita. Y mi hermano Mora
se cruzó a Aurrera, a Bodega Aurrera. Bodega Aurrera es, hagan de cuenta como un Liverpool barato, ¿no? Como la venta nocturna, pero ya fijo, ¿no? Entonces, se cruzó allí, compró unas Coca-Colas y se hizo la primera venta. Se acercaron a mí, me dijeron, pastor, esto reunimos. Eran 214 pesos. Y oramos por esos 214 pesos. Con una fe, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y empezamos a trabajar todos, no quiero omitir a nadie, todos lavando coches, dando consultas, limpiando dientes, limpiando carros, les digo, vendiendo en chacharitas, haciendo comida, haciendo rifas, haciendo kermeses. Una vez hasta pusimos al pastor de tírele al blanco. Bueno, no se veía muy blanco, pero pusimos en esa ventana un tiro al blanco y yo me metí a la cabeza. Les voy a decir por qué. Había que echar pastelazos. Y digamos, por los levitas, pues te cobraban 3 pesos, ¿no? El pastelazo. Nos salía más caro el pastel que los 3 pesos que ingresaban. Pero por el pastor empezaban las subastas. Y a veces decían, doy 100 pesos. Yo doy 150. Y vámonos, ¿no? Gracias a Dios el Señor me guardaba, no pasaban los pastelazos. Pero no me dieron. Pero todo esto hicimos. Todos trabajamos. Pero todo comenzó con 2 mujeres que creyeron que era posible. Y yo admiro mucho eso en la mujer, porque he conocido más ejemplos de hombres que al quedarse solos, pues ven cómo dejar por allá a los niños, que de mujeres. Una mujer los lleva adelante y los saca adelante y los defiende y pelea. No sé ustedes aquí en México, pero en Francia tenemos el ejemplo inolvidable, por ejemplo, de Coco Chanel. No sé si ha llegado a México el Chanel número 5. ¿Sí? Ok. No, es que no sabe uno, a lo mejor puro pachuli. Déjenme decirles que en Francia el Chanel número 5 fue creado por una gran mujer. A ella y a sus 3 hermanos, 2 varoncitos y una mujer, su papá los fue a dejar en orfanatorios y en diferentes lugares. ¿Por qué? Por eso. Porque en un momento dado el papá dijo, no, pues ya me quedé viudo, vamos a ver dónde dejo a los niños. Pero una mujer no lo hace. Una mujer no lo hace. Y eso a veces no tiene un fruto directo. O sea, tú no ves algo tangible. El hombre pues ve por lo menos su tarjeta, ponle que vacía, pero él la trae por lo menos para apantallar, ¿no? El hombre tiene un crédito hipotecario. Muchas mujeres no, porque la pregunta más horrenda es, ¿y en qué trabajan? Y lo peor es cuando responden, no trabajo. Yo digo, ¿no trabaja? Bueno, estoy en la casa. ¿Y qué? ¿Viendo Netflix o qué? No, pues haciendo cosas. ¿Y eso no es trabajo? Mire, yo supe lo que era el trabajo físico cuando nació mi hija Jessie. Le decíamos Betsy entonces. Ella nació y pues nos tuvimos que ir de emergencia al hospital. Y ya cuando ya había nacido la niña y todo, Lois me dijo, hazme un favor. Ve a la casa y trapéala, porque ya no me dio tiempo. Barrí, arreglé, pero me faltó trapear. A ella le preocupaba mucho, ¿no? Le dije, ¿trapear? No, o sea, a mí no entendieron. Le dije, dame la etimología. Dijo, viene del griego trapus. No, síganme, me ponen la etimología y ya jalo. Entonces le digo, muy bien. Y ya llegué a la casa, hice mi mezcla, ¿verdad? Ahí de acuerdo como me dijo, le echas esto y esto en la cubeta, y agarré el mechudo, que la verdad me dio envidia, porque dije, ¿cómo hacen estas cosas?
mechas y por acá nada, ¿no? Pero bueno, agarré el mechudo y me subo las escaleras con el mechudo escurriendo de jabón y todo. Y andaba ahí arriba trapeando, cantando, ¿verdad? Como el Ceniciento, el panadero con el pan. Y ahí andaba, ¿no? Feliz de la vida, cuando en eso digo, voy a bajar por algo. Y bajo, no, por allá voy a dar. Pues todo el jabón en las escaleras, me fui pero completito. Y lo peor, no estaba Louis para que siempre los hombres, ayúdame, me estoy muriendo, ¿no? A ver, te doy una medicina, yo le digo, y un caldito. Así de pollo nada más. No, tlalteño. Para que el estómago sienta lo que le cae. Estaba solo, me lamí las heridas solo. Y lo peor, chueco y todo, seguir trapeando. ¿Ven? Ese día supe eso. A veces nosotros lo minimizamos. Pero miren, el problema no está en los hombres que lo minimizamos, el problema está en ustedes, señoritas, que no lo defienden con todo lo que eso implica. Y que dicen, yo no trabajo, es que yo no ingreso. Eso es una mentira. Todo lo que tú haces en tu trabajo, en la casa, es un ingreso. Alguien me dirá, no, pastor, no entra nada. No sale, y cuando no sale ya es ingreso. ¿O sí o no? Sí. O sea, lo que ya no sea ingreso, ya fue ingreso y bendición. Entonces, a veces nosotros, en una sociedad injusta, lo olvidamos. Jesús no. En San Lucas 8, del 1 al 3, ya lo leyeron, dice muy claro que María Magdalena, junto con Susana y junto con la mujer de Chuza, al que le gustaba el boliche, ellas servían con sus bienes. Los apóstoles iban con el Señor Jesús. Oramos por ti, Señor, para que el Señor te dé palabra. Pero a la hora de pagar en la tienda que el pan Bimbo, que jamón, eso sí de pavo, porque pues eran judíos, jamoncito, mayonesa, ¿quién era quien sostenía la obra? Pues entre ellas María Magdalena. Y aquí, en Agua Viva, sería la peor injusticia, porque las mujeres siguen sosteniendo la obra. Ayer, por ejemplo, llegó la hermana Male junto con la hermana Blanquita con un mole que sabrá Dios dónde haya comprado, ¿verdad? Porque sí, yo le alcancé a ver una etiquetita Soriana, pero llegó con un mole con piezas de pollo y arroz, con huevitos cocidos encima. ¿Ven? Y ese tipo de cosas son la actitud de la mujer. Díganme en qué día ha llegado alguno de estos caballeros. Ya no digas con un molito, una agüita Bonafont, nada. ¿Ven? Y no lo digo para demostrar a los caballeros, sino para decir, señoritas, hoy que es día de resurrección, no solamente reciban la felicitación, que hasta podría ser mustia de nosotros, reciban el reconocimiento de Cristo Jesús. Porque el Señor sí lo hizo de corazón, tanto que interrumpió su viaje camino al cielo. Y por eso le dijo a María Magdalena, no me toques porque no he subido al Padre. De hecho iba camino al aeropuerto, pero no pude dejarte aquí, porque tú, te quedaste junto al sepulcro cuando todos los demás se fueron. 2, tú has servido fielmente. Y 3, tú eres una mujer admirable, porque, como dice Lucas, 7 demonios salieron de ti. ¿Qué quiere decir? Que ella estaba en el fondo del pozo. ¿Por qué el aeropuerto internacional de la Ciudad de México se llama
Benito Juárez. Porque es un homenaje a don Benito Juárez. ¿Y un homenaje por qué? Pues ¿cómo por qué? Porque un indito nuestro desde Oaxaca salió para triunfar y ser presidente de la República y benemérito de las Américas. Si el mismo niño hubiera nacido en pañales de seda, no sé, hijo de Maximiliano y de Carlota, que no creo que hubiera tenido esos rasgos, pero bueno, cada quien, la historia sería diferente. Sí lo admiraríamos, qué bueno, qué admirable, pero no tanto. ¿Por qué? Porque lo admirable es que salga de las tinieblas y se mantenga en la luz. María Magdalena, lejos de ser estigmatizada, señalada por la historia, porque hace 10 años quizás la última producción de Hollywood gastan millones de dólares en producciones morbosas para enseñar que María Magdalena era inmoral, para llegar a la blasfemia de hablar incluso de una relación con nuestro Señor. ¿Ven? ¿Y todo por qué? ¿Por defender la fe? No, por sacar provecho de un tema morboso, por sacar provecho de un tema que vende, que es la utilización de la vida de una mujer. Esa es la verdad. Eso es lo que vende, el morbo, pero no el morbo sobre los hombres, el morbo sobre la mujer, sobre su condición. Y por eso quiero, ahora sí, señoritas, que tomen su hoja de mensaje, también los caballeros. Y quiero que anoten 3 textos arriba antes de pasar propiamente al mensaje. Primer texto, Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7, anótenlo por favor. Segundo texto, Gálatas 3:28. Y tercer texto, Primera de Corintios 11:11. Lo repito, primer texto, Primera de Pedro 3:7. Segundo texto, Gálatas 3:28. Y tercer texto, Primera de Corintios 11:11. Bueno, primer texto, Primera de Pedro 3:7. Dice el Señor que debemos conducirnos, óiganlo bien, caballeros, con sabiduría ante la mujer, tratándolas como a vaso más frágil. Y este tipo de expresiones son las que se tuercen a lo largo de la historia, porque dice más frágil, o sea, débil. Yo quiero que en sinceridad, esposos aquí presentes, sin presión alguna, digan si la mujer, su esposa, es más frágil que nosotros en el sentido de debilidad. Yo lo creo, sinceramente. La capacidad que tiene una mujer de resistir dolor no se compara con la de un hombre. Un hombre según es muy fuerte, pero no se enferma, porque llama a la familia para dar sus últimas palabras. ¿No es cierto? Ahora sí voy a morir. La mujer se levanta. No se diga si da a sus hijos en necesidad. Y a lo mejor cojeando con el dolorcito. A veces me ha tocado decir a alguna mujer, ¿y ya está bien? No, pastor, pues ahí anda el dolor. Pero pues ¿qué hago? Ya me tuve que parar y apurarme. Son muy fuertes interiormente. Son muchos los hombres que ante un reto grande pues dicen a la esposa, pues habla tú, ve tú. Yo, sí, por miedo, pero son listos, tienes más sabiduría, desarrollala, o sea, te mando para que crezcas. Mira, Guashan, por favor, Guashan, güey, créemelo, es para que crezcas. ¿Ven? La mujer es muy fuerte, la mujer es un ser muy fuerte. Así que no está diciendo Dios, trátalas como a vaso frágil porque sean débiles.
sino por lo precioso del vaso. Si ustedes tienen un vaso de vidrio, como todos tenemos, pues hasta tus cuñadas les sirve esta idea. Pero si te dijeran, ya no hay, pero allá está otro, y es el de cristal, ¿tienes nomás dos? ¿Qué dicen? Ay, no, te sirvo el unicel. Ay, pero se le ve el gas, pues tómatelo rápido. No, tómatelo así de un buche. Porque, no, mis vasos de cristal cortado no te los voy a dar. Yo recuerdo, hermana Ruth, a su cuñada, la hermana Marta. Ella tenía unas tazas muy bonitas que cuidaba mucho. Y me acuerdo que cuando iba con el hermano Rodolfo, me acuerdo que ella sacaba esas tazas y decía eso. Mire, pastor, estas tazas no creo que las saco siempre, porque eran muy bonitas. Decía, pero por la visita que nos hace, le voy a servir aquí su cafecito. Que a mí, la verdad, yo hubiera preferido las grandotas. Porque sí estaban muy bonitas, pero muy chiquitas. Pero bien bonitas, que tenían sus tazas en una vitrina. Fíjense, así es lo que está diciendo Dios. Dios está diciendo que es importante que nosotros sepamos que la mujer es más fina. Y no es mentira, No se los digo como flor, se los digo con todo el rigor profesional de mi formación académica. La mujer tiene un alma mucho más delicada. Sus sentimientos, dado que son más grandes, más vívidos, son también más sensibles. ¿Ven? Y debes tener mucho cuidado. Entonces, pero dice Pedro, porque ellas son coherederas de la gracia de Dios, coherederas de la bendición de Dios. La Biblia jamás hace distinción, son coherederas. Yo sé que me están viendo ya con algunos ojitos pero la Biblia dice que el marido es cabeza de la mujer. Eso es una responsabilidad, no una diferencia. Es como si en esta iglesia dijéramos, vamos a enseñar que el pastor, dado que tiene la responsabilidad de la iglesia, es superior en dignidad humana. No, imagínense nada más enseñar eso. Y luego Prieto, el pastor, todavía lo agarraras, no sé, así como güerillo. No, cualquiera diría, pero ¿cómo se le ocurre, pastor? Claro que no. Prieto, güero, grandote, chaparrito, un pastor, no cabe duda, tiene una alta responsabilidad ante Dios, pero no es una persona más digna que ninguno de nosotros. Cada uno de nosotros somos dignos y cada vez tenemos una sociedad que mejor lo establece hasta de manera legal. Cada vez avanzamos más en esa justicia. Pero es lo que les digo, la sociedad tendrá su proceso para reconocer la dignidad de cada persona sin distinción de raza o de estrato social o de género. Pero en la iglesia de Jesucristo es imperdonable que se haga menosprecio de una mujer. En serio que es imperdonable. ¿Saben por qué? Porque es la mujer la que lo sostiene, principalmente. Estamos terminando de construir, como saben, el techo de nuestro salón de estudios bíblicos. ¿Quiénes trabajan ahí en cada día, cada domingo? Principalmente mujeres. ¿Se imaginan la injusticia el día que estrenemos el salón de estudios bíblicos? El pastor toma la palabra y dice: hoy es un día muy grande. Queremos reconocer que nos acompaña el hermano fulano de tal iglesia y queremos reconocer que nos acompaña el hermano fulano de tal iglesia.
y todas las siervas que trabajaron en nuestra cafetería estarían por ahí en unas sillas escuchando. Y yo les aseguro que si me acercara o se acercara alguien y les dijera, ¿le parece justo? Algunas de ellas son tan nobles que dirían, no importa, yo no lo hago para que me den ese reconocimiento. Y tienes razón, mujer, no lo haces para que te den ese reconocimiento. Tú lo haces para el Señor, tú lo haces por amor a tus hijos. Pero en este pasaje de la Biblia que vamos a leer, vamos a aprender que el Señor Jesús te quiso enseñar que sí debes reconocerlo. Porque si no lo reconoces y si no defiendes el derecho al reconocimiento, se sigue desarrollando una sociedad injusta. Muchas mujeres así hacen. Pastor, a mí no me importa. Todo el mérito se lo dan a mi esposo, que la verdad nunca hacía nada. Pero no importa, pastor, mire, Dios sabe. Sí, Dios sabe. Y sabe tanto que este domingo de resurrección, ¿saben qué hizo el Señor? Interrumpió su viaje para venir y darle un reconocimiento a María Magdalena. Y aunque el apóstol Pablo en el año 55 escribió en 1 Corintios 15, 5 al 7, el Señor se presentó resucitado a Pedro y luego se le presentó resucitado a los apóstoles, vino el apóstol San Juan y dijo, no fue así. Léanlo conmigo. San Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. ¿A qué iba? A ungir el cuerpo del Señor. ¿Con qué? Con especies aromáticas. ¿Tienen idea cuánto costaba eso? Les doy un dato. Cuando el Señor murió, tuvo que llegar Nicodemo y José de Arimatea, que eran amigos ricos que tenía el Señor, porque la verdad, sin agraviar, tenía puros amigos pobres. Pedro, Juan, o sea, no había de dónde agarrar. Pero él tuvo dos amigos ricos, José de Arimatea y Nicodemo. Y tuvieron que llegar ellos a pagar lo necesario para ungir el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque era muy caro. La mirra, por ejemplo. ¿Quién llevó un presente con mirra? Los magos del Oriente. ¿Amén? O sea, sí sabemos, tenemos dominados los temas, qué bueno. Los magos del Oriente llevaron 3 regalos: sol, el cielo, la luna. Ah, no, ese es otro. Ay, no, ¿por qué se me vino eso? Esa es una canción de los dandies. A ver, llevaron 3 regalos, no son el cielo, ni la luna y el mar. Llevaron 3 regalos. ¿Qué regalo? Oro, incienso y mirra. A ver, el que llevaba el oro, pues ese llevaba un montón. El del incienso, pues también ha de haber gastado. Si la mirra hubiera sido poco costosa, ¿qué habría pasado? Que el del oro hubiera dicho, ajá, pues yo hubiera traído mirra también. ¿Nunca les ha pasado en una comida de traje? Tus cuñadas encajosas. A ti te toca llevar los bisteces. Sí, ponle que compras planchuela y la verdad así como oreadita. Pero como sea 1 kilo de carne, ¿cuánto cuesta? Y llegan tus cuñadas. A mí me tocaron unas servilletas, ¿no? Y hasta allá, hasta diezmada la bolsita, se ve que le sacó como la mitad. O sea, ¿sí o no? Y es un momento en que tú dices, pues no es justo. Por tanto, la mirra era muy costosa. Y otra vez, ¿por qué María Magdalena pudo ir y llegar y no tener que decir a Pedro, Pedro, ¿me das para comprar la especie aromática? No tuvo que ir con Juan. Apóstoles, ¿podrían ustedes darme? ¿Qué hizo ella? Dilo con orgullo, con gratitud a Dios.
sacó de su monederito. ¡Qué bendición! ¿La has vivido, mujer? Cuando en una tienda se te antoja una chaparrita. ¿Para qué chaparra con chaparra? ¿Todavía hay chaparritas? ¿Sí? Yo no lo he visto. Dr. Pepper, pero no he visto. Dr. Pepper sí he visto, pero... Bueno, entonces, qué bonito es. ¿Cuánto es de las chaparras? Tanto. Y abres tu bolsita y sacas tus 15, 20 pesos. 15, 20 pesos que te ganaste. ¿No es cierto? Por los que trabajaste, y te tomas tu chaparra con toda la dignidad. Así María Magdalena no tuvo que decir, pues quiero ir a ungir el cuerpo del Señor, pero no ha despertado Pedro. Pues para ver si me da. No, ella se arrancó temprano, fue a la Merced, compró sus especias aromáticas y vámonos, cómo no. Y llegó, y eso todo lo estaba viendo el Señor. Eso es lo que yo quisiera y lo que creo que el Espíritu Santo quiere decirte, que todo eso lo ve. Vivimos en una sociedad donde muchos no vemos el trabajo de la mujer. Hay hombres que se sientan a cenar y ni siquiera qué rico dicen. ¿Es así, Fritzia? Dale el pellizcote cristiano. Pellizco cristiano es con las puras yemas. Pellizco pecaminoso y es con las uñas, eso sí. Airaos, pero no pequéis. ¿Sí? O sea, pellizca, pero no pequéis. Entonces, échate un pellizco cristiano ahí. Porque a veces ni siquiera dicen, puño no. Ni siquiera dicen, qué rico. O sea, hay mucho trabajo de la mujer que no se reconoce. Socialmente. Les digo, así dicen, entonces usted no trabaja, ¿verdad? Se dedica al hogar. ¿Cómo? ¿No trabajo? ¿Y qué cree? ¿Que me la paso viendo Netflix? Pues la verdad, un poquito. Pero, sí, pero ya que me apuré. Entonces, ¿cómo que no trabajo? Ustedes, señoritas, tienen que defender eso. María Magdalena se arrancó sola, porque tenía con qué. Ella había trabajado. Y dice la palabra de Dios, llegó y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, y ahí sí, fue a Simón Pedro y al otro discípulo. ¿Por qué fue a avisarles? Y aquí es lo que vemos, porque ella reconocía la autoridad. Hoy estamos viviendo un feminismo que también tiene peligros, porque casi parece un anti-hombrismo. ¿Ven? O sea, casi parece ir en contra del hombre. Y en el otro texto que les pedí que anotaran, dice la palabra en 1 Corintios 11:11, que el varón no es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque aunque la mujer procede del varón, la verdad es que todo procede de Dios. Entonces, no estamos para decir quién es preeminente. En un matrimonio, si queremos ver bendición, marido y mujer, mujer y marido, deberían estar en dignidad, en reconocimiento. Y si queremos salud mental para los hijos, mujer y varón, papá y mamá, deberían tener un reconocimiento. Pero, pues, a veces les digo, se tuercen textos. Y ahí dice que la mujer procede del varón. Todos sabemos esa historia, ¿cierto? Que la mujer fue tomada de la costilla. Y hay algunos caballeros que ya ni se les ve la costilla. No sumas esa panza. Enrique, no la sumas, te vas a asfixiar. Respira, respira. Pero en algunos casos, así me dicen, es que mi mujer, el Señor la tomó de mi costilla. Y yo les digo, a ver, para empezar, ¿dónde están las costillas? Ya se te sumieron, no sé qué pasó ahí. Pero ya no se ven. No, ya hablan en serio. La verdad es que Dios dice, todo procede de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si no se da ese equilibrio, hay un
problema. Y Dios dice muy claro, 1 Corintios 11:11, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y bueno, pues aquí María Magdalena, que ella sí se arrancó a la Merced a comprar sus especies aromáticas, cuando llega y ve el sepulcro abierto, ahí sí no tomó acción por ella misma. Fíjense qué bonito es saber cuando toca también involucrar al marido, ¿verdad? Porque también la valoración, la equidad de género no debe llevar ahora a una situación de revancha. La Biblia dice que somos uno. Entonces, ¿qué hizo María Magdalena? Le dijo a Pedro, ¿y qué sucedió? Verso 3. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero no es lo mismo los 10 mosqueteros, ¿o los qué? No, los 3 mosqueteros, que 20 años después. Ahí, ¿no dice así? Vaya bien. No dice, pero lo implica, porque ¿qué creen? Salieron los dos corriendo, pero pues lógicamente, ¿quién creen que empezó a sentir como que se le doblaban las piernitas? Pues Pedro. ¿Por qué? Porque era mayor. Y Juan corría más aprisa. ¿Por qué? Díganlo mirando. Más joven. Porque era más joven. Exactamente. Y así dice que llegó primero Juan, pero no entró. Luego, verso 6, llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Lean el versículo 10 todos, por favor. Y volvieron los discípulos a los suyos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Qué bonito para quienes tienen a dónde volver. Qué bonito para quienes tienen con quien pasar una tarde de domingo. Qué bonito quienes tienen a quien visitar. O sea, quienes tienen a los suyos. Pero hay personas como María Magdalena que no tienen a los suyos, que no tienen a dónde ir. Para María Magdalena, Jesús no era una actividad en su, ¿cómo se llama? Schedule. Itinerario. Es su itinerario, perdónenme. Es difícil estar traduciendo palabra por palabra, pero schedule es itinerario. Hay personas para las cuales Jesús es una parte del itinerario. Tienen aparte su esposa, su esposo, sus hijos, bueno, hasta sus cuñadas, ¿no? Como María Magdalena, solo tienen a Jesús. Y entonces, María Magdalena, ¿qué dice el versículo 11? María se quedó fuera del sepulcro llorando. ¿Ven? ¿Por qué se quedó llorando? ¿Por qué se quedó en el sepulcro? Pues el versículo 10 lo explica. Porque Pedro tenía que volver a los suyos. Pues las personas que acompañan, lo agradecemos, pero entendemos que a las 11:30 de la noche, ¿qué nos dicen? Ay, pues nosotros nos tenemos que retirar. Mañana hay que ir a trabajar. ¿Sí o no? Y no juzgas ni te quejas. ¿Verdad que se entiende? Claro. ¿Por qué te quedas tú? Porque para ti, en ese momento, no hay nada más importante que estar en la presencia del cuerpo de ese ser amado. ¿O no es así? Sí. Y si mañana no hay trabajo, y si mañana no te importa,
Tú lo que quieres es estar con tu ser amado, aun sea con su cuerpo yerto. ¿Ven? María Magdalena no dijo, pues yo también. ¿Se imaginan un velorio así? Que se despidieran los invitados, los amigos, bueno, con permiso, y tú voltearas a ver el cadáver. No, que también me voy, porque hay trabajo, ¿no? Hasta el mismo cadáver diría, pues en los anillos me voy. No, o sea, ya se fueron todos. María Magdalena se quedó allí. Primer detalle, sigan leyendo. Dice, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. O sea, a fin de cuentas, también mujer, se quedó y dijo, ¿qué habrá pasado? A mí me gusta mucho esa capacidad de la mujer de tanta inteligencia, porque la veo en la bendita Madre del Señor. ¿Sabe qué dice la Escritura? Cuando ellos no encontraron lugar en el pesebre, cuando llegaron los magos del oriente, dice, pero María meditaba estas cosas en su corazón. José las meditaría, no quiero menospreciar el papel del hombre, pero yo pienso que no. Y no por falta de sabiduría, sino porque los hombres desde niños aprendemos a ser muy prácticos. José estaba ya checando, parece que tenemos kilos aquí, como cuánto me saldrá el alimento para el burro. Los voy a ir a preguntar, ¿a cómo estará qué comen los burros? Paja. Iba a decir sorgo, pero creo que el sorgo es de otros, ¿no? Bueno, entonces, ¿a cómo estará la paja? Yo les aseguro que José ya estaba checando en Google, a ver, Mercado Libre hace envío, no, lo pido por Amazon. Bueno, ven, yo les aseguro que estaba José así. María, ¿qué estaba haciendo? Meditando en su corazón. Se los digo sinceramente. Tengo enfrente a un matrimonio a veces en el hospital y les estoy hablando del tratamiento que va a demandar la salud del niño o de la niña y veo los ojos del marido. Y ese hospital, ¿tiene usted idea cuánto cuestan esos estudios? Es que tienen que hacer una valoración psicométrica, tienen que hacer una batería de test, que comiencen con el Raven y sigan con el WISP. Y cada palabra rara que les digo, para él es más caro, para la mujer es más. Señor bendito, ¿qué vamos a hacer para ayudar al niño, a la niña? No estoy diciendo que en todos, para que no se me queden viendo feos los caballeros, que digan, ¿qué está diciendo? ¿Que soy insensible? No, yo sé que tú eres sensible, hermano, y eso me traiga la sensibilidad. No, perdón. Yo sé que eres sensible, pero no como este corazón de una madre, y eso lo sabemos todos. Y María Magdalena se asomó, no por curiosa, sino por saber, y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Cómo llamó a Jesús? Mi Señor. Ya no le llamó mi Maestro, mi Señor. Ella comprendió que esa es la relación que Dios quiere con nosotros. El Señor dijo, ya no me llamarás Baali, ahora me llamarás Ishi, mi marido. ¿Ven? Dios quiere que tengamos una relación profunda, nada religiosa, nada de apariencias, real en tu corazón, de amar a Jesús y saberte amada y amado por Él. Y dice la palabra, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Al principio ya vieron que adentro no estaba Jesús. ¿Ya notaron? Estaban ángeles. Y de pronto aparece Jesús. Jesús estaba atrás. ¿Saben qué quiere decir? Que Jesús estaba afuera. Oye la conversación y ¿qué hace?
bien. Debes saber una cosa, el Señor está atento a tu voz, especialmente de ti, mujer. Por eso te dio un corazón así. Dios es justo, no te iba a dar un corazón tan preocupón, tan ansioso, tan angustiado, para dejarte que te agarre la chiripiorca y se te tuerza la boca y el pescuezo. No, si Dios te dio esa capacidad de ser vulnerable, sensible, atenta, preocupada por tu hija, por tu hijo, es porque el Señor te los está encargando, pero Él va a venir a tu socorro. Él está por allí oyendo. El Señor estaba afuera y oye la conversación, oye la voz de María Magdalena diciendo: se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y el Señor vino a prisa. No sé si han vivido ese momento, cuando alguien como que andaba allí y oye y no se hace indiferente, no lo evade, sino dice: ¿qué pasó? Llega: ¿qué pasó? Oí que había alguna necesidad. Eso hizo Jesús. Y dice la palabra que ella no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y ella, volviéndose, le dijo: Maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. De hecho, iba al aeropuerto. Sí, iba en un viaje al cielo, pero te oí llorando. Y no dije: bueno, sería precioso apoyarte, pero ahora tengo que ir al Padre. ¿Saben qué hizo el Señor? El Señor interrumpió ese viaje al oír el llanto de esa mujer. ¿Por qué? Uno, porque fue una mujer que le servía, y Dios es agradecido. Dios no iba a dejar sin recompensa lo que ella hizo. Dos, el Señor admiraba a esa mujer que en medio de una condición difícil había salido adelante. Y no era una mujer dependiente, ni era una mujer pidiendo limosna. Al contrario, era una mujer con bienes, con recursos, que permitía que incluso apoyara la obra de Dios. ¿Ven? Y tercero, porque sí, ella estaba en el fondo del pozo. 7 demonios. ¿Qué quiere decir? Una vida llena de problemas. Y sin embargo, ¿qué era ahora? Ahora era una fiel seguidora de Cristo. Y por todo eso, Jesús quiso que supiera que no estaba sola y que el Señor estaba mirando, que la vio quedarse sola y no rendirse, que la vio luchar, trabajar. Y el Señor quería que ella supiera que sus manos no estaban vacías. Así que el Señor Jesús interrumpió su camino al Padre, rompió el proceso para venir y decirle: yo te amo, estoy contigo, siempre te acompaño. Te vi venir en la madrugada, te vi ir a comprar las especies aromáticas para ungir mi cuerpo, te vi cargándolas, porque no solamente fue la pagada, sino la cargada, ahí con su costalito, no sé con qué se haya llevado, el peligro de ir en la madrugada. Nada quedará sin recompensa. Quiero invitar a todas las mujeres aquí presentes y también a las señoritas en las transmisiones a que reciban
no una felicitación que podría ser mustia de los hombres, que reciban una felicitación sincera de parte de Dios. Porque Él con sinceridad nos está diciendo que Él no iba a cometer esa injusticia. Él quería mostrarnos que en su reino no habría más injusticia. Como dice Gálatas 3:28, ¿se acuerdan del otro texto que anotaron? Allí dice que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que en la obra de Dios no debe haber injusticias de género, ni raciales, mucho menos de estrato social. Pero sabemos todos que, bueno, esperemos que eso sea en la casa de Dios, pero sabemos que al salir allá afuera, esta sociedad quizás seguirá actuando con injusticia. Dios quiera que todo eso cambie, y eso va a depender de que no lo permitamos. Y hoy comienza con el reconocimiento que tú misma te des como mujer. Que tú digas, pastor, yo recibo este mensaje de parte de Dios, porque tiene razón, igual que María Magdalena. Quizás no tengo la condición ideal, como las otras mujeres que eran María, la mujer de Cleofas, ¿verdad? No, yo no tengo una condición ideal de vida. 2, quizás he tenido que trabajar y luchar. Y quizás eso incluso me haya llevado a malas decisiones y a ser víctima de las maldades de otros. Pero hoy sé que a los ojos de mi Señor, a los ojos de mi Salvador, nada ha sido en vano. En verdad, cada una de ustedes sepa, nada será en vano. El Señor te ha bendecido y te bendecirá. Y Él te ha visto caminar en la madrugada. Y Él te ha visto luchar con dignidad y esfuerzo. Y Él no dejará ni siquiera un vaso de agua dado en su nombre sin recompensa. Así que el Señor te valora. Valórate tú también. Y no digas eso que a veces dicen, ya está uno acostumbrado, pastor, pues te desacostumbras. Sí, porque eso es parte del problema, que ya nos acostumbramos. Como un día los afroamericanos, negros, con respecto a los prietos presentes, se habían acostumbrado a los malos tratos en los Estados Unidos, ¿no? Ya se habían acostumbrado, ¿sí o no? Y gracias a Dios hubo un día que alguien ya no se acostumbró, Rosa Parks, y no se levantó de la silla. Y hubo un Martin Luther King que dijo, nuestros niños irán a las universidades como los niños blancos, pero estamos acostumbrados a que no vayan, pues nos desacostumbramos. Y el doctor Martin Luther King, como ustedes saben, era un siervo de Dios, un pastor bautista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Romper con eso. Y yo les invito para que los varones aquí presentes comencemos dando un reconocimiento, no mustio, que sea de corazón, en un aplauso sincero a cada mujer aquí presente. Adelante. De corazón, no mustio, de mucho corazón. Gracias a Dios por cada una de ellas.